Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, soy el pastor Wilfredo Gerena. Estamos en esta sección, en este programa especial que se llama La Biblia nos enseña. Y antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración para pedir la bendición del Espíritu Santo en el estudio de su palabra en este día. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque nuevamente nos encontramos listos para grabar y también, Señor, este programa tan especial para los televidentes que nos están viendo y que este estudio sea un estudio muy especial para sus vidas. Te ruego, Señor Santo, de que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Acompáñanos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente vamos a seguir nuestro estudio de la palabra del Señor. Recuerden que este es un estudio de preguntas y respuestas, ¿no? Hacemos las preguntas, aparecerán en la pantalla y la respuesta pues la buscaremos directamente en la Biblia, donde también aparecerán en sus pantallas para que ustedes puedan anotarlas, para que ustedes tengan el tiempito de investigar y leer un poquito más detenidamente. El tema de hoy es la creación y la redención. La creación y la redención. Básicamente este es nuestro tema número 9. Y vamos a ver Cristo en la creación, cómo es que Cristo estuvo también en la oración, así como el Padre y el Espíritu Santo. En unas secciones más adelante vamos a ver cómo también el Espíritu Santo estuvo relacionado con la creación. Y vamos a ver nuestra primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué se revela en cuanto a Dios en el primer versículo de la Biblia? Pues vamos a ver qué nos dice Génesis, el capítulo 1 y el verso 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos de que Dios estuvo pues en la creación de este mundo, ¿no? Estaba allí, en el principio creó Dios, estaba allí el Señor donde creó los cielos y la tierra. Es el primer texto en la Biblia donde se hace una referencia a Dios, donde se nombra a Dios, pero también la actividad que Él hace, ¿no? La actividad de la creación, ¿sí? Es el primer texto en toda la Biblia donde vemos a Dios actuando, creando, ¿verdad? Donde crea Dios, el Señor, los cielos y la tierra, donde tú y yo habitamos y parte conocemos, ¿verdad? Y la siguiente pregunta, vamos a ver, avanzar un poquito de cómo Dios está relacionado todavía con más cosas de la creación, pero vea lo que es esta pregunta, es bien interesante. ¿Qué contraste se expone repetidas veces en las escrituras entre el Dios verdadero y los dioses falsos? Bueno, la respuesta la tenemos en Jeremías capítulo 10, verso 11 y 16. Y vea lo que el texto dice. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vea que el Señor, ahora tenemos un complemento también en Jeremías 24, 22, Hechos 17, 22, 29 y Apocalipsis, el capítulo 14, del 6 al 10. Y veamos que en este texto Dios dice, bueno, los dioses que no crearon, que no hicieron nada, que se vayan, ¿verdad? Que desaparezcan de la tierra. Y no solamente de la tierra, sino que también debajo de los cielos. O sea, y es obvio, sabemos de que los dioses falsos no existen. Los dioses fueron creados por el hombre, ¿verdad? En desobediencia a la palabra de Dios, en desobediencia a Dios, han creado dioses imaginarios, ¿no? Dioses en la antigüedad, por ejemplo, usted lee la historia, en la misma palabra de Dios o en la historia de las culturas antiguas, va a encontrar que ellos tenían divinidades diferentes como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas, las flores, las piedras, el agua. Ellos todas las cosas que había en su medio lo adoraban, hasta los mismos animales. Pero vemos de que Dios fue el que creó todo lo que nos rodea a nosotros. Es más, las cosas que de pronto el hombre ha hecho, ¿verdad? Los carros, las casas, las bicicletas, tantas cosas que el hombre ha creado, la materia prima la ha tomado de la naturaleza, ¿verdad? Pero ¿quién creó la naturaleza? Nada más y nada menos que Dios, el único Dios verdadero, el único Dios creador, porque no hay otro creador. Siguiente pregunta, dice, ¿por medio de quién? Ojo, porque esa pregunta es muy clave. ¿Por medio de quién creó Dios
todas las cosas. ¿Por medio de quién? Vamos a ver qué nos enseña Juan capítulo 1, el verso 1 y el verso 3. Vea lo que nos dice San Juan. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero primero decir algunas cositas en cuanto a este libro. Primero, Juan tal vez es el escritor más, como más cristológico, ¿verdad? Él escribió cosas muy interesantes en cuanto a Dios. Y vea estos 3 versículos de Juan que habla del verbo. Y en muchas Biblias aparece en el principio del verbo, en otras palabras, en otras Biblias puede decir en el principio era la palabra. El griego en que fue escrito este texto dice logos. En el principio era el logos o el verbo. Y quiero que notemos esto, y el verbo era con Dios, pero usted también lo puede traducir, y el verbo estaba con Dios. Pero vea lo que sigue diciendo, pero vea que este verbo es Dios, o este verbo era Dios. Ahora, este verbo que era Dios, si seguimos leyendo, dice que estaba en el principio con él, y dice que todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Dios utilizó este verbo también en la creación, o hizo parte de la creación. Ahora, en otras palabras, podemos decir de que el Padre no solamente es el creador, sino que vamos a notar que este verbo, que ya en un momento lo vamos a identificar, en el verso 14 dice que el verbo fue hecho carne, y no es otra persona que Cristo Jesús, su Hijo. Jesús estuvo también en la creación. Jesús hizo parte de la creación. Y entonces él dice que sin nada de lo que hay, lo que ha sido hecho, no fue hecho. O sea, Dios o Cristo fue el instrumento que Dios utilizó para la creación. Ahora vamos a hablar sobre Cristo, el creador y redime. O sea, como el ser que está encargado en cuanto a redimir al ser humano. ¿Por medio de quién se realiza la redención? ¿Por medio de quién? Bueno, vea lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8 y el verso 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la tierra. Ahora, recordemos lo que hablamos hace unos minutos, unos segundos, de que Cristo es nuestro creador, como también el Padre y el Espíritu Santo, hace parte de la creación. Pero aparte de Dios, de Cristo ser nuestro creador, también Cristo es nuestro redentor. Y vea que Cristo muere por nuestros pecados. Es algo bien interesante. Si usted estudia la palabra del Señor, dice que en el momento que Dios le dijo a Adán y Eva que, bueno, si ellos obedecían al mandato de no comer el árbol prohibido, pues todo iba a estar bien, pero el día que iban a desobedecer, el día que desobedecieran, pues iban a morir. Pero qué interesante que Dios, el mismo Dios, a través de Jesucristo, es el que toma el lugar de nosotros y muere por nosotros. Pero alguien va a decir, de pronto algún televidente va a decir, sí, pero Adán y Eva murieron. Aunque el texto dice ciertamente morirán, básicamente cuando Cristo muere, como esa muerte eterna que nosotros tendríamos que morir. Cuando ellos pecan, Adán y Eva, básicamente lo que hace Cristo Jesús es decir, yo voy a morir en lugar de ustedes. O sea, como que le dicen, córranse para allá que yo voy a morir por ustedes, ¿sí? Y es lo bonito que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ahora, no crean que a Dios los tomó por sorpresa este momento tan triste, ¿no? De que el hombre cayó en pecado. No, hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes, donde dice que a Dios no lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva, sino que ya el plan de salvación estaba diseñado mucho tiempo atrás, siglos atrás, no sabemos qué tanto tiempo, y ya se sabía qué es lo que tenían que hacer. El plan ya estaba trazado, simplemente tocaba ahora ejecutarlo, ya que debidamente el hombre cayó en pecado. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué pasaje
de las Escrituras habla del Creador como Redentor? Bueno, alguien nos va a decir, bueno, muéstreme en la palabra del Señor que diga que Cristo es Creador y Redentor. Bueno, de pronto lo encontramos en textos separados, ¿verdad? Por ejemplo, como acabamos de leer capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Los primeros 3 versículos y otros textos como Cristo Creador. Y vamos a ver otros textos donde se muestra a Cristo como Salvador, como Redentor. Pero hay un texto donde básicamente une los dos conceptos, las dos labores de Jesús. Y vea lo que dice Isaías 43, el verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Fíjese que la primera parte dice, creador tuyo, y luego dice, porque yo te redimí. Isaías 43:1, pues nos muestra estos dos aspectos importantes de Cristo como creador y como redentor. Aquí están los dos en un solo texto, que usted lo pueden anotar en sus Biblias, marcarlo, ¿verdad? De pronto a veces uno se complica porque no sabe dónde están los textos de Cristo como creador, Cristo como redentor, pero aquí tenemos un solo texto donde están estas dos partes de Jesús como creador y como redentor. Ahora, ¿qué oración hizo o qué oración de David muestra que él consideraba la redención? Vea lo que dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vea la oración tan especial de David, ¿no? Y qué bonito que nosotros pudiéramos hacer esta oración. Crea en mí, oh Dios, crea. Ahora, no se está hablando de crear de pronto algo físico, ¿cierto? Pero es como crear una condición en el pensamiento y en las actitudes del que está haciendo la oración, ¿verdad? Un pensamiento distinto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Corazón limpio sería una persona que cree en Él, que tiene fe, que obedece a Dios, que un corazón limpio, puro, con pensamientos realmente que van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice él, termina, renueva un espíritu, ¿verdad? Recto dentro de mí. Qué lindo sería que nosotros todos los días en nuestras oraciones le dijéramos a Dios que crea en nosotros un ser distinto. Ahora, ¿en qué pasaje de la Escritura descubrimos que Cristo, el agente activo de la creación, es también la cabeza de la iglesia? Hemos escuchado de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y vea lo que dice Colosenses capítulo 1, el verso 16 al 18, porque en él fueron creadas todas las cosas. Bueno, aquí vemos otro texto muy importante, donde vemos a Jesús también creador, ya en otra parte, pero vea lo que sigue diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿a dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y sigue diciendo, y él es antes de todas las cosas. Vea que aquí estamos viendo parte de su divinidad. Ojo con esto, ¿sí? Él es creador, ¿cierto? Pero vea que él dice, el texto todavía nos confirma algo muy importante de Jesús, que él estaba antes de estas cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, y vea lo que dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vea que no solamente Cristo es nuestro creador, no solamente nos creó y ya se desentendió de nosotros, no. Ahora en la parte espiritual, Dios ha formado algo que se llama iglesia, ¿verdad? A veces tenemos el concepto que en nuestra mente de que la iglesia es aquellas 4 paredes, ¿verdad? Donde aparece un púlpito, donde están
las sillas, las bancas donde se sientan las personas, que las lámparas, ¿verdad?, que nos alumbran, que la iglesia es las puertas, las ventanas, no. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Un grupo de personas que se reúnen para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y vea que Cristo, aparte de crearnos, ahora también se ocupa de esta parte espiritual que se conoce como la iglesia. Y vamos a ver en otros programas más adelante de los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno para trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Como parte de ese cuerpo de su iglesia. Pero eso lo veremos de pronto más adelante. Ahora, ¿qué escritura asevera que es el poder creador el que transforma al creyente? Esto es bien importante. Muchas personas creen que logran cambiar porque ellos han tomado la decisión. Pero mis hermanos, es verdad, hay personas que de pronto tenían algún vicio, alguna cosa, droga, cigarrillo, licor, qué sé yo, de pronto han dejado de beber y algunos dicen, yo no tuve necesidad de conocer, ir a una iglesia o leer la Biblia, ¿cierto? Pero hay que reconocer de que hay cosas que para nosotros poder cambiar, solamente el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder transformador, lo que Cristo ha hecho por nosotros, creer en Él, nos ayuda, ¿sí? Y vea lo que dice Efesios capítulo 2, el verso 10, porque somos hechura suya. ¿Sí? O sea, que Dios nos ha creado. Creados en Cristo Jesús, ¿para buena qué? Para buenas obras. De pronto antes hacíamos cosas malas, antes hacíamos cosas que hasta nosotros mismos nos avergonzaba, pero ahora en esta nueva creación, en Cristo Jesús, hacemos buenas obras, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean lo que Dios cuando uno permite que realmente Dios transforme el corazón, Dios puede enderezar nuestros caminos. Si llevábamos una vida torcida, caminos torcidos, Cristo tiene el poder siempre y cuando nosotros se lo permitimos. Eso es un trabajo de la parte humana, pero también con la ayuda divina, o sea, lo que diríamos como el esfuerzo humano, con la ayuda divina tendríamos un poder tremendo. Muchos hermanos o personas que dicen, no, pero es que yo lucho y lucho para cambiar, y es que a veces cambiamos o luchamos solos, y necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Cristo, ¿verdad? Para poder hacer esos grandes cambios que nuestra vida necesita. El poder sustentador del Creador. Vamos a ver vamos a ver ese poder que nos sustenta a cada uno de nosotros que está en Cristo Jesús. Vea esta pregunta. ¿Quién mantiene los cuerpos celestes en sus respectivos derroteros? Qué interesante palabra, ¿no? De pronto es una palabra que en español de pronto no es común, ¿no? ¿Quién mantiene los cuerpos celestes en sus respectivos derroteros, o serán como sus respectivos lugares? Sería más o menos como una traducción de pronto más contemporánea. Vea lo que dice Isaías capítulo 40, el verso 25 y el verso 26. A que pues me haréis semejantes o me compararéis, dice el santo. Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todo llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vea que dice que Él cuenta los ejércitos, las estrellas, y vea que Él le tiene nombre, ¿verdad? Nosotros de pronto cuando vamos a la escuela y estudiamos la constelación, ¿verdad? Cuando estudiamos la astronomía en la escuela y vemos de que algunas estrellas tienen nombres que los científicos las han puesto, pero esos no son los nombres que nosotros los seres humanos le hemos colocado, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios a cada una de ellas le tiene un nombre. Una vez Él le dijo, si no recuerdo a Abraham, que le dijo que cuenta las estrellas, que si podía contar las estrellas. Y creo que también fue al rey David, pero si no estoy mal fue Abraham. Ahora, ¿uno puede contar las estrellas? No, pero Dios sí puede contar las estrellas. Y lo interesante es que a cada estrella
que nosotros cuando vemos el firmamento, cuando no hay nubes, vemos una cantidad increíble que uno no puede contar, ¿cierto? Y más de las que nuestro ojo no percibe, cada uno, Dios le tiene su nombre, un nombre especial. Bueno, mis hermanos, ¿ustedes quieren saber cómo se llaman cada una de estas estrellas? Pues, hermanos, los invito a que ustedes acepten a Jesús, entreguen sus vidas, que cuando Cristo venga, nos lleve al cielo y vamos a saber todos estos nombres de estas estrellas que están allá en el cielo, que ni siquiera los científicos han podido ver. Y entonces, mis hermanos, es una invitación que yo les hago. Ahora vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el mismo santo a favor del creyente? Bueno, si Dios puede y tiene los nombres de cada estrella y sabe cuántas son, ¿qué es lo que Dios puede hacer a favor de nosotros? Vea lo que dice Judas. Judas capítulo 1, el verso 24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces vemos de que Cristo Dios es poderoso, que nos puede guardarnos de nuestra caída, puede protegernos, puede limpiarnos, ¿verdad? Y presentarnos delante de Dios sin mancha. O la siguiente pregunta. ¿Cuán grande es el poder que está a disposición del creyente? Vamos a ver qué tanto es el poder que Dios tiene y que está a disposición de nosotros los creyentes. No solamente yo como creyente, sino tú, querido amigo, que si tú crees en Dios, hay un poder que está a tu disposición. Y el libro de Efesios nos lo menciona. En el capítulo 1, verso 17 y el verso 20. Para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿Verdad que aquí hay varias cosas? Dios nos da espíritu de sabiduría, pero también ¿de qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre a los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces es claro, Dios nos da sabiduría, nos da revelación, pero también nos da conocimiento de todas las cosas. Y nos sigue diciendo, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo. Vea que Cristo era sabio, tenía conocimiento, ¿verdad? Dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Vea que también el apóstol Pablo en otras partes dice que así como Cristo resucitó, Dios también nos va a resucitar. Entonces hay personas que dicen, tengo miedo a morir, tengo miedo a la muerte. Es más, hay personas que no padecen ninguna enfermedad y tienen miedo a la muerte. Pero ¿por qué tenemos que tener miedo a la muerte? Si Cristo resucitó, Él murió y resucitó, es la garantía que si nosotros morimos, pues Cristo también nos va a levantar, como dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, ¿no? En 1 Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga por segunda vez, pues si tú estás en la tumba, no te preocupes, que si tú has hecho las cosas bien, si tú te has preparado y moriste, pues Cristo te va a levantar porque Él tiene poder para hacerlo. Recuerde que Él es Dios. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿A quién se lo presenta como la fuente para poder por el débil? O sea, está diciendo, a ver, vamos a leer bien la pregunta. ¿A quién se lo presenta
como la fuente de poder para el débil, ¿verdad? Ya dice Isaías 40, versículo 28 y el verso 29. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿Quién es el Dios eterno? Jehová, ¿verdad? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, ¿verdad? Que Dios no se cansa, ¿verdad? Ni se fatiga. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermano, si te sientes débil, si te sientes que tus fuerzas han decaído, cuando tú te sientes que realmente no hay más allá, el día de mañana, estás tirando la toalla, Dios tiene poder para darte fuerzas, para levantarte con tu poder, darte la energía. Es cuando esas mañanas que tú te sientes sin fuerza, sin valor, con miedo, con tristeza, hermano, te regalo Isaías capítulo 40, el verso 28 y el verso 29. Es un texto que te podrá dar fuerza, es un texto que tú podrás darte cuenta que tú no estás solo porque Dios te va a ayudar. Vea lo que dice esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Por medio de qué agente subsiste el universo material? Y vea lo que dice Colosenses 1:17. Y Él, hablando de Cristo, ¿no? El contexto de este capítulo es Cristo, ¿no? Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Ahí está. Entonces, las cosas materiales, todo lo que vemos en el universo, subsisten por Él, porque Cristo las ha creado. Entonces, vamos a terminar con esta última parte, el monumento conmemorativo y la señal de Dios. Ya algunos la conocemos, aparece en Éxodo 28:11, donde dice que debemos de acordarnos del día sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Y dice que en 6 días podemos trabajar y hacer todas nuestras obras, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y nos recomienda que no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia en el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por cuál es la razón que da? Porque en 6 días Dios, Jehová, hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Mis hermanos, que ustedes se queden con este mensaje importante, que el día de reposo que Cristo creó, porque Cristo hizo parte de la creación, nos los dio para que recordemos a Dios como nuestro creador. Que el Señor Jesús les bendiga.